de ayer teníamos que tener esta clase, pero fue reprogramada para hoy. ¿Ok? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas, buenas noches a todos, espero que estén teniendo un buen viernes y el día de hoy vamos a iniciar nuestra segunda clase del curso Asistente de Recursos Humanos. En nuestra primera clase nosotros revisamos un poquito sobre esta importancia de estratégica como área transversal en el mundo corporativo. ¿Ok? El día de hoy vamos a revisar uno de los tantos procesos que son parte de recursos humanos o gestión del talento. Recuerda que también conversamos de esta controversia de utilizar el término recursos humanos, gestión del talento, gestión de desarrollo humano. Justamente hoy vamos a revisar un proceso que es el inicio, es el proceso donde nosotros interactuamos por primera vez con ese candidato que luego será el empleado. ¿Ok? El tema de hoy, reclutamiento y selección. Así que, por favor, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, mostramos por ahí la manito, escribimos en chat y nosotros vamos respondiendo. Entonces, mientras van llegando todos los compañeros, mientras están conectando hoy viernes 28 de marzo, me gustaría que me cuenten cómo están llegando a clase el día de hoy. Por ahí justo tenemos 9 cuadritos con imágenes. Coloque el número que represente cómo están llegando el día de hoy. En esta nuestra dinámica de bienvenida. ¿Cómo estamos llegando? Yo, por ejemplo, estoy llegando entusiasmada a la clase, aunque un poquito cansada, pero súper entusiasmada de estar por aquí con ustedes y poder desarrollar nuestra clase número 2. A ver, vamos a ver en los comentarios. Por ahí también nos dice nuestra compañera Lede, entusiasmada como el número 2. Magallanes, súper. Uno quizá está cansado de la semana o el viernes, que tenemos que trabajar mañana también, ¿no? Todavía nos falta un poquito más, un tramo más, pero ya acaba la semana. Rosy, Sandra, María del Pilar, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias por participar y por comentar cómo estamos llegando hoy a clase. Por ahí a los que se están conectando, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema de reclutamiento y selección. Muy bien, antes de iniciar, me gustaría que me cuenten por ahí, para también recapitular sus saberes previos, cómo de proceso de reclutamiento y selección. Vayan pensando. Mientras van colocando sus respuestas de esta definición del proceso de reclutamiento y selección, nosotros vamos recordando, para los que no estuvimos en la clase pasada, justamente lo que desarrollamos, ¿ok? En la clase pasada, en nuestra primera clase, introductoria, vimos un poquito sobre la importancia de personas, el cuidado hacia el talento, el cuidado sobre todo de esa experiencia en todo el ciclo laboral puede ser determinante para el cumplimiento de los objetivos empresariales, ¿no? Nos dimos cuenta de que era clave para el éxito organizacional. También nos dimos cuenta, investigamos, revisamos todo ese momento histórico, el área de recursos humanos pasa a transformarse de una área meramente administrativa a una área más consultativa, más de asesoramiento para mejor toma de decisiones por parte de la jefatura, por parte de la empresa, ¿no? Y también en la clase pasada, en esta primera clase introductoria, nos dimos cuenta que igual sigue cambiando los procesos, siguen de manera muy dinámica actualizando nuevas tendencias en el mundo de recursos humanos, de gestión del talento, ¿no? Desde esta gestión de la experiencia del empleado hasta cómo se están transformando los procesos con inteligencia artificial, con también herramientas específicas para cada uno de los procesos, ¿ok? A ver, denme un minuto, chicos, que por ahí me están dando una llamada, perdonen.
Muy bien, entonces, perdónenme chicos, ya estoy por acá. Y les comentaba justamente que existen estas nuevas tendencias en el mundo de reclutamiento y selección. Nosotros estamos también y vamos a revisar también estas tendencias y sobre todo cómo nosotros podemos aprovecharlo para realmente poder impactar en talento, desarrollo y todos los procesos que se asocian a recursos humanos. Entonces, mientras estaba recordando la clase, que me definieran previos con su experiencia, qué es reclutamiento y selección. Justo ahora que ya estamos en este tema, ¿qué es para ustedes reclutar? ¿Qué es para ustedes seleccionar? A ver, cuéntenme. Por ahí me dicen, me vayan colocando mientras que yo voy leyendo. A ver. Por ahí me dice que es, María del Pilar me dice, es un proceso en el cual se buscan personas que cumplan ciertos requisitos. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? A ver, los escucho, los leo. Aparte de un proceso que solamente busca requisitos. Yo pienso Por que ahí me dicen reclutar. reclutar son todos los aspirantes que el puesto. Muy bien, Carla. Sí, sí, ahí te escuchamos, no te preocupes. Activa el micro. Justo era ¿Qué el estás comentario que yo diciéndonos? escribí. Sí, justo era el comentario que yo le había escrito, el que ya acabo de leer, que para mí reclutar son todos los aspirantes al puesto de trabajo y selección son los aspirantes que nosotros como reclutadores ya revisamos su carpeta y que cumplen con todos los requisitos que nosotros queremos para el puesto. Ok, muy bien. Tal cual, ¿no? Que ya justamente reclutamientos, ese proceso, nosotros de manera muy específica tratamos de atraer, tratamos justamente de tener candidatos, esa base de candidatos que nos va a ser útil al momento de nuestro proceso de selección, ¿no? Es muy específico, es más un proceso reactivo, a diferencia del proceso de atracción del talento, ¿no? Que este es otro término y otro proceso que es más pasivo, que no es una respuesta de manera específica, sino más bien es un método donde podemos por ahí generar llegado el momento que podamos. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué más nos dicen por los comentarios? Orlenis González nos comenta, es un proceso de captación de los mejores candidatos para un puesto de trabajo. Muy bien. Magallanes nos comenta, es este proceso de buscar candidatos para un labor específico, para luego seleccionar al más apto. Rosy es un conjunto de acciones que tienen por objetivo atraer personas calificadas. Muy bien, atraer personas calificadas, competentes y sobre todo que se adapten de manera exitosa en el puesto. ¿Ok? Un punto muy importante en reclutamiento y selección, que quizá aquí no lo tenemos, pero yo les invito para las próximas convocatorias, si todavía desean explorar más sobre el reclutamiento y selección, ITEC tiene un curso específico de reclutamiento y selección donde revisamos muy a detalle todos los procesos asociados. ¿Ok? Empezando el proceso requerido de reclutamiento y selección, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que conocer muy bien el puesto. ¿Cómo lo conocemos? Mediante un documento que denominamos descriptivo de puesto. No sé si ustedes por ahí quizá alguna vez han reclutado, han seleccionado y han utilizado este proceso que es justamente un documento informativo. Visualiza toda la información necesaria para conocer al talento.
En este descriptivo de puesto puede estar desde el título, las responsabilidades, las funciones y un aspecto que es la brújula de un proceso de selección y reclutamiento, que es el presupuesto asignado para el puesto. ¿Por qué creen que es importante que nosotros, reclutadores, tengamos de manera muy precisa el presupuesto de cada puesto que vamos a buscar? ¿Por qué nosotros tenemos que conocer el salario? A ver, cuéntame por comentarios, chicos. O que no deberíamos. Muy bien, tal cual. Carla está súper atenta para que no sobrevaloremos el puesto de trabajo, para que no creemos falsas expectativas, para que realmente los candidatos que estemos reclutando sean los candidatos que van a tener un interés genuino en la posición, ¿no? Nosotros estamos buscando talento que corresponda al presupuesto que tenemos. A veces vamos a tener un muy buen presupuesto, pero a veces también por distintos contextos, distintas políticas dentro de la empresa, quizá tengamos un presupuesto menor a lo que el mercado está ofreciendo. Y allí esa es nuestra tarea de también ver cómo flexibilizamos, cómo también quizá con otros beneficios podemos obtener la atención de esos candidatos que realmente puedan hacer match con el puesto. Obviamente en esas situaciones es más complejo porque estás tratando de atraer candidatos que quizá no estén con el salario acorde a esas expectativas, pero ahí nosotros tenemos que tener esa flexibilidad y esa capacidad de negociación. Entonces, también cuando nosotros tenemos el presupuesto, podemos validar las otras motivaciones de los candidatos que también, al igual que la expectativa salarial, son importantes para la retención del talento, para validar la motivación y el compromiso. ¿Ok? Muy bien. Yo les comentaba hace unos minutos de un proceso que también es importante y que muchas empresas tienen bien incorporado en su marca empleadora, que es el proceso de atracción del talento. Yo les hacía la pregunta, ¿qué creen que hace atractiva a un... Si ustedes, yo les pregunto, ¿qué empresa para ustedes es atractiva? ¿Cuál sería? ¿Solamente el salario? ¿Un salario alto? ¿Qué más para ustedes, en su contexto, en sus necesidades, en su puesto de trabajo, hace atractiva una empresa? En mi caso, yo les cuento, al menos, para mí una empresa es atractiva si es que me ofrece adicionalmente a mi salario, no un buen salario, un salario competitivo, que me ofrezca una línea de carrera, que me ofrezca algún bono adicional de capacitación por logro de objetivos, alguno también por ahí enfocado a salud, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, por ahí también me dicen ustedes, Carla me dice, por ejemplo, un buen posicionamiento también, ¿no? También la reputación de la empresa. ¿Qué tan importante es para nosotros ingresar a una empresa que tenga una buena reputación, una buena... ¿Sabes qué? Trabajan bien, te pagan a tiempo, te brindan todos los beneficios. Además de esos beneficios, son y tienen una cultura positiva, un buen clima. Entonces, también eso es importante y por eso nosotros desde recursos humanos tenemos que saber cómo gestionarlo si los tenga esa reputación válida. Por ahí me dice Rosy, Sebastián, capacitaciones, un buen trato, ambiente laboral, clima laboral. Paola nos dice buen ambiente laboral. ¿Se dan cuenta, chicos, qué importante es esta gestión del ambiente? Se imagina una empresa que no se preocupe por sus empleados, que más bien lo vean como simplemente recursos. Por eso estábamos hablando, ¿se acuerdan de la clase pasada de la polémica del nombre de recursos humanos, ¿no? Que no solamente veamos como elementos, sino más bien como ese trabajador que impacta realmente en los resultados. No es solamente te vas y traigo a uno o dos más que hagan tu trabajo. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias por su participación.
Nosotros vamos entonces a entender un poquito la diferencia de atracción del talento. Este proceso de atracción es justamente cuando está la empresa construyendo su marca empleadora para que se hable bien, para que genere un interés genuino y para que los candidatos en algún momento dado puedan postular si es que se requiere. ¿Ok? Por acá lo defino para que también ustedes lo tengan en el material. Recuerden que todo el material siempre está en el grupo, en la plataforma, también lo pueden ir revisando antes de la clase, de hecho eso también enriquece nuestras participaciones e interacciones. ¿Qué dice? Atracción del talento está definido como esas estrategias para posicionar a la empresa como un lugar atractivo para trabajar. Lo que ahorita decíamos, ¿no? Si yo les pregunto sobre, no sé, Google, ¿no? Realmente esta empresa tiene una gran reputación, una gran y sabemos que siempre lo están comunicando, están mostrando. Puede pasar que tengas una empresa que tenga todos los beneficios, que realmente se preocupe por el empleado, que el empleado, los distintos stakeholders que están ahí se sientan también satisfechos. Pero si no lo comunican, si no lo muestran, pues tampoco la atracción del talento va a estar en incremento, ¿no? Porque no han comunicado qué están haciendo. Entonces, siempre cualquier cosa que ustedes hagan, comuniquen. También lo mismo va para las empresas, ¿ok? ¿Qué más? Los programas de referidos, por ahí alguna vez me han dicho, puede ser atracción del talento, por ahí que puede impactar, ¿no? Cuando me refiero a programas de referidos, sobre todo me refiero a esos programas donde las empresas utilizan como medio de incorporación a las personas que ya trabajan, que recomiendan para que puedan ingresar a trabajar a la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas, estos empleados, recomiendan a sus conocidos, a sus compañeros de universidades, ex trabajos, y le comentan, ¿no? Que la empresa actual tiene un buen ambiente laboral, les pagan a tiempo, realmente impactan, se preocupan por ellos, entonces por ahí también está atraer el talento gracias a la marca empleadora que le está brindando con los empleados actuales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Una empresa peruana, para aquí los que somos de Perú y conocemos mucho de estas empresas y estamos todo el tiempo por ahí validando qué empresa puede ser justamente atractiva para nosotras, es la empresa de que utiliza muchísimo, y ustedes habrán visto, como estrategia de atraer el talento, el impacto social, ¿no? Incluso ha creado becas, las denominadas becas BCP, ¿no? Y muestra cómo están teniendo un impacto en su área de influencia y además no solamente tienen a estos chicos talentosos a quienes los apoyan para la culminación del instituto o de las universidades, sino que también luego de que culminan, ellos tienen la posibilidad de trabajar en alguno de sus empresas, como el banco, alguna de las empresas del grupo Credicor. Entonces también identifican el talento humano, lo reclutan, lo forman y finalmente también pueden generar impacto mediante ellos ya en sus empresas. Entonces, por ahí incluso es una estrategia más a largo plazo, pero muy bien pensada, porque están atrayendo talento desde el inicio, todo capaz y potencial. Muy bien. Y ahora, el otro proceso que justamente les comentaba y nosotros tenemos que diferenciar es el proceso de reclutamiento. Cuando nosotros este proceso es un proceso que yo les comentaba que nosotros estamos en el centro y vienen las distintas áreas, área de finanzas, área de logística, área de contabilidad, a preguntarnos, ¿no? A decirnos, necesito que me ayudes a capacitar, necesito que me ayudes a diagnosticar, necesito que me ayudes a evaluar el desempeño, necesito que me ayudes a cerrar una vacante porque se me ha ido el actual asistente, ¿no? El asistente de contabilidad. Hay una necesidad específica en un contexto específico y allí nosotros nos convertimos justamente en un área que brindamos un servicio a un cliente en específico. En este caso, el cliente interno, que sería este jefe de
finanzas, este jefe que está buscando a su asistente, ¿no? Y es ahí cuando nosotros vamos a responder tratando de encontrar un pool de talento que se ajuste y que pueda lograr luego en el proceso de selección servirnos para encontrar la mejor decisión y el mejor candidato. ¿Ok? Entonces, nuestro proceso de reclutamiento funciona bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan y por lo general más a corto plazo, es más inmediato, ¿no? A diferencia del proceso de atracción del talento que les decía, que es más pasivo, es más a largo plazo y no solamente tiene el objetivo de que los candidatos se interesen, sino también de mostrar una marca empleadora, una reputación buena, ¿ok? El proceso de atracción de talento, sobre todo, intenta adelantarse a esta necesidad y trabaja para conseguir un flujo de candidatos constantes, ¿ok? No es reactivo. Sin esperar a que haya una vacante específica abierta, sin esperar que venga, que te toquen la puerta y que te pidan, ayúdame a cerrar tal vacante. Muy bien. Entonces, yo quería validar si hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda, consulta, pregunta sobre atracción y reclutamiento? ¿Algún caso por ahí que quieran comentar? ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, ya explorando, profundizando un poquito del proceso de reclutamiento, yo les quería encontrar varios tipos, varias tipologías de reclutamiento. Algunas pueden responder a la necesidad y otras a la fuente, ¿no? Cuando me refiero a fuente es de dónde encontramos el talento. Si hablamos de dónde encuentro el talento, podemos encontrarlo desde talento interno dentro de la empresa y talento fuera de, externo, cuando salimos a buscar. Cerrar la vacante, logra hacer match con los que estamos buscando, podemos hablar también de promociones o de ascensos. Esto sobre todo es cuando hay un crecimiento de manera jerárquica, cuando pasan de una posición de asistente, analista, analista junior, analista senior, etcétera, etcétera. También puede pasar cuando tenemos talento interno un cambio o a un analista tiene todo el conocimiento, todas las capacitaciones y certificaciones necesarias para también cumplir la posición de un analista contable, ¿no? Y quizá este analista finanzas, cuando vio la convocatoria, le pareció interesante, quería cambiar de área y se postula. Si bien allí no ha habido una promoción, ya ha habido un movimiento, ya no está en finanzas, está en contabilidad, con otro tipo de puesto y con otras responsabilidades. Licenciada, ¿y qué pasa si por ahí tenemos una empresa multinacional y le hacen un cambio a la persona en su mismo puesto, pero a otra sede? Quizá, no sé, España a México. Allí, sobre todo el candidato puede sentir que ha tenido un crecimiento, pero no por el lado de crecimiento de funciones o crecimiento jerárquico, sino más bien por el lado de que tiene una nueva experiencia en otra geografía. Esto sobre todo va a determinar mucho su aprendizaje y también cómo se desarrolla en funciones que ya son y es cuando me refiero a reclutamiento interno. Licenciada, programa de referidos. ¿Qué cosa es? ¿Es reclutamiento interno, reclutamiento externo? ¿Cómo lo podríamos denominar? Yo, al menos en mi experiencia, lo siento como un reclutamiento más mixto. ¿Por qué? Porque hacen uso de sus empleados actuales para atraer talento fuera de, pero igual es talento cercano a sus empleados, a sus, es decir,
de solamente reclutar de manera interna. Pues nosotros podemos encontrar que es más rápido, por eso muchas empresas lo utilizan. Pero si abuso de este tipo de reclutamiento, si solamente utilizo esta fuente, podemos caer, sobre todo las empresas que necesitan tener ideas nuevas, productos nuevos, pueden caer en no tener perspectivas nuevas. El talento externo ayuda a que la empresa se refresque. Necesita siempre una empresa cambiar de mindset, cambiar de posicionamiento. Si yo solo traigo más de lo mismo, puedo hacer que mi empresa se estanque, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando se me pueda, si es que existe candidatos de manera interna para que puedan postular la posición, que postulen. Si existe candidatos y si existe la posibilidad para que también se abra para talento externo, también que se abra, que sea más un reclutamiento mixto, ¿ok? Licenciada, en el caso de programas de requeridos, ¿alguna ventaja, algunas desventajas? ¿Ustedes qué creen? Si solamente la empresa recluta a los amiguitos, en términos coloquiales, de los empleados o a los conocidos de los empleados. ¿Qué le puede pasar a la empresa si solo a los conocidos de sus trabajadores? Por ahí me dicen corrupción. Puede ser, ¿no? A veces pasa, han visto en las noticias, han visto en nuestras distintos, aquí al menos en Perú, en nuestros distintos lados ministeriales, por ahí pasa que puede existir corrupción, favoritismo, incluso he visto yo por ahí algunas empresas que forman clanes, ¿no? Tipo Juego de Tronos, algo así, ¿se imaginan? En la empresa como toda una familia ingresó porque se refirieron, porque se recomendaron, está solamente de logística y los de operaciones les dicen algo, por ahí ellos no enviaron el correo, no enviaron el informe, se enojan y ya no les ayuda. Entonces, por ahí existen rivalidades, competencias y al final incluso el trabajo en equipo, el trabajo por objetivos que toda empresa necesita, va a demorar, va a estancarse e incluso puede fracasar. Entonces nosotros tenemos por eso tener esa perspicacia, ese instinto de reclutamiento y selección para validar en qué momento aplico este tipo de reclutamiento, en qué momento es válido, me viene bien para este tipo de proceso, me viene bien para este tipo de puesto aplicar este reclutamiento. Obviamente, siempre vamos a tener personas arriba de nosotros, ¿no? Todavía cuando estamos iniciando el proceso. No, solo quiero que hagas reclutamiento interno, ¿no? No quiero nada de buscar talento fuera. Pero es allí donde nosotros, por eso les decía que teníamos ese papel más consultativo, más de business partner, que teníamos que hacer esa conciencia a nuestro cliente interno, a nuestra jefatura, para mostrarle por qué en este momento quizá es adecuado o quizá no es adecuado utilizar ese canal, esa fuente o ese tipo de reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Por ahí tenía un comentario, discúlpenme. Así, en las empresas constructoras también, en las empresas por ahí consultoras, también pasa. Pasa bastante ese tipo de programa de referidos que es más utilizado. ¿Ok? Pero para esto yo tampoco quiero decir que ya es lo peor, no. También tiene su punto positivo, pero como les digo, abusar de un solo tipo de proceso nos puede traer consecuencias nefastas. Carla, levantaste la manito, no sé si puedes activar tu micro. Por ahí, si nuestros compañeros de TEC le ayudan a activar el micro a nuestra compañera Carla Ledesma, justo que quiere participar. Sí, justo quería decirle de ese tema del reclutamiento de los referidos. Todas las empresas tenemos como un fondo, bueno, no un fondo, sino algo destinado, un valor monetario destinado para los reclutamientos. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros reclutamos referidos, corremos el riesgo de tener una pérdida y también tenemos el riesgo de tener una ganancia.
a veces nosotros pensamos, bueno, tenemos otra ideología, bueno, yo soy de Ecuador, ¿no? Que si a mí me refieren y tú me dices, no, entonces, Carla, ayúdame ingresando a mi primo porque él es bueno, y que sí que no, pero nosotros también con el proceso que usted nos había enseñado antes para perfilar los perfiles de las personas que van a adquirir ese puesto. Nosotros tenemos que revisar antes de que porque es referido de tal persona, porque le mandan. Claro que es un ahorro, porque nosotros ya no trabajaríamos con redes sociales, ya no trabajaríamos con ninguna plataforma para poder armar el reclutamiento, sino que simplemente nosotros colocamos un aviso dentro de la empresa y nos comienzan a mandar a nosotros los correos, pero corremos dos riesgos: que no encontremos el candidato y sea una pérdida de tiempo, o que lo encontremos y que tal vez no nos funcione en lo que se va a desempeñar. Buenísimo, tal cual. Estado muy bien, Carla, ¿no? Es la ventaja de nosotros cuando utilizamos sobre todo este tipo de reclutamiento interno, programa de referidos, ahorro de tiempo, ahorro también incluso del gasto, porque implica un gasto que el reclutador esté invirtiendo todos los procesos para buscar al talento externo, que es más complicado, ¿no? Pero corremos el riesgo, que muy bien dices, que por ahí quizá requieran a una persona que no es necesariamente apta para el puesto, ¿no? Y quizá nosotros por la premura, porque ya hicimos esto y no tenemos más candidatos, contratamos a esta persona y luego, al momento en que la persona se integra al trabajo, podemos tener por ahí comportamientos indebidos, ¿ok? Por ahí quizá tengamos algún caso exitoso y eso también es bueno, pero por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy rigurosos para que no nos sucedan este tipo de casos. Muchísimas gracias, Carla. Muy bien tu intervención. Y bueno, también por ahí, cuando hablamos de reclutamiento, tenemos que tener en cuenta los canales. ¿Qué canales utilizo para reclutar? Nuestra compañera nos mencionaba, ¿no? Las redes sociales, sobre todo, ¿qué canal para mi público objetivo, para los candidatos que yo quiero que postulen a mi vacante? Aquí en Perú, yo me voy a provincia. Ser efectivo, que utilice la red social de LinkedIn para buscar asistentes de operativos que usualmente por su día a día no están tan conectados a esta red social, o quizá va a ser más efectivo utilizar medios más tradicionales, ¿no? Como radio, como periódicos, como redes sociales, Facebook, por ahí también portales de trabajo más para estas posiciones, como aquí en Perú al menos CompuTrabajo, ¿no? Entonces, por eso es importante desde el inicio conocer qué puesto estoy buscando, con qué herramientas ellos trabajan, y con este conocimiento yo voy a poder reclutar, voy a poder seleccionar realmente bien y de manera eficaz. Si no, nos vamos a complicar más, va a ser más trabajo para nosotros, más tiempo invertido, y realmente eso también, imagínense estar meses buscando una posición y no encontrarla, porque no nos dimos cuenta realmente de cuál era la necesidad real, cuál era el puesto que estábamos buscando. Necesitamos comprender bien lo que buscamos para encontrar, y eso aplica para todo. Muy bien. Buenas prácticas, lo que les decía, nosotros tenemos que tener como buena práctica, como quizá un mandato divino para los reclutadores, tener nuestra descripción atractiva y clara. Hablábamos del descriptivo del puesto, que es este documento que usualmente está en el MOF, en el Manual de Funciones de las Empresas, donde están todas las características del puesto, que es dinámico, siempre se actualiza, siempre va recogiendo todas las nuevas tendencias y herramientas que van utilizando los puestos, ¿no? Pero luego nosotros tenemos que trasladar este descriptivo de puesto en un anuncio o en una descripción que vamos a utilizar quizá en la red social, quizá en un portal de empleo, quizá en los anuncios con las municipalidades, en los anuncios en las distintas bolsas laborales de las universidades, de los institutos, ¿no? Nosotros vamos a ver si por ahí incluso buscamos actualmente en alguno de esos portales que son conocidos en nuestro país, anuncios que pueden ser muy mecánicos, que pueden ser muy tradicionales, candidato.
Nosotros no solo estamos buscando que los candidatos disponibles postulen, sino también candidatos talentosos que ya actualmente están en las empresas. Entonces, ¿cómo convencemos a ese candidato que quizá está feliz, que está cómodo en su empresa, que es su zona de confort, a que cambie, a que postule y que realmente venga a agregar valor a nuestra empresa? ¿Cómo lo hacemos? Pues mostrando más allá de lo usual en nuestro descriptivo, la descripción del puesto en este anuncio que nos habíamos dado cuenta que es el más viable para nuestros candidatos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les he traído un anuncio y tenemos este anuncio que nos dice, sé parte del equipo WOW de BCP. ¿Ok? Ya te está diciendo, mira mi equipo, somos WOW, realmente impactamos. Por acá comenta, queremos que tu talento, ya te están hablando a ti, te dicen que ya es talentoso, realmente tengo lo que hacemos. ¿Ok? ¿Qué más? Nos dice qué está haciendo el banco, cuál es su impacto. Acá nos comenta que es un banco pionero, un banco digital. Y además también nos comenta qué es lo que busca, ¿no? Cuáles van a ser tus funciones. También te comentan esos beneficios atractivos, disruptivos, fuera de lo normal, fuera de lo que usualmente las empresas ofrecen aquí, al menos en Perú, ¿no? Otras empresas incluso utilizan por aquí un testimonio y luego ya colocan su anuncio de empleo. Entonces nosotros tenemos que ver, estoy haciendo un anuncio de empleo atractivo para reclutar realmente a esos candidatos talentosos, óptimos, que hago que se muevan para que puedan salir de esa zona de confort, o solamente estoy utilizando el clásico que tenga licenciatura, experiencia, hay funciones y nada más, ni beneficios, algunas empresas colocan, ¿no? Imagínense. Entonces, obviamente ahí solo van a postular candidatos disponibles, candidatos que aún no han sido o quizá no tienen toda la experiencia necesaria, pero que están buscando un empleo. Y nosotros no solamente buscamos a ese tipo de candidatos, sino candidatos que tengan un impacto real y que sean exitosos para nuestro proceso de selección. Les he traído aquí algunas empresas peruanas y también a nivel internacional como Belcor, que tienen estrategias muy disruptivas en su proceso de reclutamiento y selección. Son empresas grandes, de hecho por ahí tenemos a esta empresa, Belcor, que implementa programas o hackatones que sobre todo busca cazar al talento que tenga más innovación, más capacidades de tecnología y sobre todo utiliza este espacio para potenciarlos y al mismo tiempo ofrecerlos una oportunidad de trabajo en la empresa. ¿Ok? ¿Qué más utiliza Belcor? Tienen ellos una plataforma de evaluación tipo de pruebas psicométricas que es de gamificación. O sea, tú no respondes como habitualmente se hace en otras empresas, los formularios o los test, ¿no? Sino más bien vas jugando y allí te están evaluando de manera psicométrica todas tus habilidades cognitivas y competencias que tengan relación con él. Activa, todo ha sido muy bueno, tiene uno de los mejores talentos en su empresa, con talentos creativos, alineados con su cultura de innovación. Por ahí tenemos a Interbank, que también tiene una estrategia muy orientada a la campaña en redes sociales, muy orientada también a sus valores del banco, cercanía, confianza, y últimamente me han comentado que también están utilizando mucho el uso de inteligencia artificial, ¿no? Los software ATS, los famosos software que por ahí también ayudan a que el reclutamiento y el proceso de selección sea más preciso y más rápido. Por ahí BCP también tiene su estrategia más abocada a los recién graduados, a los programas trainee, a los programas de práctica, ¿no? Entonces, sobre todo para captar ese talento que pueden formar y que acaba de culminar la academia, que acaba de culminar la universidad, el instituto. Muy bien, ¿qué más? Por ahí yo les he traído este casito que seguro ustedes han visto en algún momento de su vida. Es una película súper conocida.
los recomiendo que lo revisen cuando tengan tiempo, este clic sobre todo. Es de una película que se llama En busca de la felicidad y sobre todo muestra cómo es este proceso de reclutamiento y selección marcado justamente en un agente, bueno, en una persona que quiere convertirse en un agente de bolsa, de cotizador de bolsa, ¿no? En justamente Estados Unidos. Por acá tenemos a este candidato que está en un proceso que quizá es distinto a lo que nosotros usualmente manejamos. Es un proceso más tardado porque no solamente es de un día, de una semana, sino es de meses. Un programa gerencial donde tiene que encontrar candidatos y al mismo tiempo enfrentarse a evaluaciones teóricas psicométricas, ¿no? Y acá te cuentan la historia de vida de este personaje y cómo logra finalmente llegar a ser, bueno, ya no les spoileo más para los que la han visto, pero por ahí, para los que vieron, ya saben el final. Igual les recomiendo que lo vean y por ahí también se puedan dar cuenta cómo a veces nosotros también como reclutadores tenemos que ser empáticos, ¿no? Nuestra principal característica sea esa comunicación, esa asertividad y preocuparnos también por nuestros candidatos. No sabemos a qué condiciones o en qué condiciones están y también ser transparentes, ¿no? Todo el tiempo ir actualizando el estado del proceso, por ahí enviar los correos correspondientes con anticipación para las dinámicas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, cuando nosotros ya hablamos del proceso de selección, también hablamos de procesos y de etapas que son utilizadas para seleccionar a ese candidato más adecuado y que realmente se siente como el candidato que va a tener éxito al integrarse. Lo que yo les iba adelantando, ¿no? Estas pruebas psicométricas, estas validaciones que se utilizan sobre todo para medir características como personalidad, inteligencia, habilidades cognitivas y emocionales. Tipos comunes de pruebas psicométricas, pruebas de inteligencia, por ahí quizá usted ha la prueba Raven, Wonderlic también es súper utilizada, pruebas de personalidad, 16PF, Eysen, MBTV, pruebas de habilidades específicas, por ahí ya va a depender bastante de qué tipo de batería utilices. Algunos utilizan una batería más abocada a la capacidad verbal, otras más a la capacidad numérica, razonamiento lógico también, y sobre todo el objetivo de utilizar este tipo de pruebas psicométricas es reducir el sesgo, reducir quizá ese sesgo inconsciente que muchos podemos tener al momento de reclutar y al mismo tiempo obtener información cuantitativa de manera objetiva para validar si el candidato tiene ese conocimiento, tiene esa actitud, tiene esas competencias que son requeridas al momento de desempeñarse en el puesto, ¿ok? Yo igual les digo, las pruebas psicométricas tampoco son piedra, ustedes utilícenla, pero también combinen con algún otro tipo de herramienta, como las más utilizadas, las entrevistas, sobre todo las entrevistas por competencias. ¿Qué es una competencia? Una competencia justamente es esa habilidad, ese conocimiento, ese comportamiento y esa actitud que tiene una persona en relación al trabajo que va a desempeñar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de entrevistas por competencias, hablamos de esa potencialidad. Licenciada, ¿por qué es importante irnos más allá de las entrevistas tradicionales y optar por entrevistas por competencias? Bueno, las entrevistas tradicionales usualmente solamente están midiendo esa experiencia y esa educación. Son más cerradas y no miden la potencialidad y las competencias que pueden predecirnos el comportamiento futuro en la vacante. ¿Ok? Muy bien. Entrevistas por competencias, ¿qué más atañe? Pues atañe que nosotros hagamos las preguntas y esperemos una respuesta basada en la metodología STAR. Resultado y edición. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de entrevista por competencias, tenemos por ahí, por ejemplo,
la pregunta de coméntame, esta es la más usual que utilizamos, alguna situación donde resolviste un problema en el trabajo y qué hiciste. Entonces, esperamos que el candidato nos comente la situación específica. Vamos a encontrar candidatos que se van por las ramas, que comentan la situación de manera general y no comentan incluso a veces lo que ellos hicieron, cuál fue su papel, cómo lo desempeñaron. Por ahí tenemos, como les decía, un curso más profundo, donde incluso revisamos cómo respondemos, cómo tenemos que analizar estas preguntas. Les invito a que por ahí estén atentos a una próxima convocatoria para aprender más del proceso de reclutamiento y selección. Dinámicas grupales. También las dinámicas grupales son un método y un proceso asociado a nuestro proceso de selección y es muy usual que las empresas lo utilicen. ¿Cómo lo utilizan? Usualmente para los procesos de practicantes, recién graduados, trainee. ¿Por qué? Porque permite evaluar las competencias y las actitudes. Más que la experiencia, más que la educación, sobre todo puede desempeñar esas actitudes que son necesarias y que nos van a mostrar si realmente estos recién egresados, estos practicantes, están preparados para afrontar situaciones del trabajo. A veces utilizan tipo role-playing, a veces utilizan para que resuelvan algún caso en específico en grupo. Por ahí tenemos a que son varios redactores quienes están analizando, evaluando a estos candidatos. ¿Ok? Muy bien. Vamos por ahí a ver esos errores comunes que pueden tener un proceso de selección. A veces te puedes encontrar que en tu proceso de selección estás teniendo errores como preguntas legales o sesgos en entrevistas. Yo siempre les recomiendo pregunten lo que está asociado al puesto. Si por ahí algún cliente interno, porque les va a pasar, les dicen, no, yo quiero saber si esta persona tiene o no tiene familia, si está casado o no está casado. Esas preguntas en el contexto de trabajo son un poco controversiales porque realmente no debería tener implicancia en cómo se va a desempeñar en el trabajo. No debería tener implicancia en que si es madre o no es madre, ¿no? Pero a veces tenemos clientes que no entienden eso. Entonces, por ahí, para que tú puedas tener la información, puedes preguntar, cuéntame con quién vives en casa, ¿no? Cuéntame un poco sobre ti. Es una pregunta más abierta, no es tan intrusiva y además no estás cayendo en justamente ese tipo de preguntas que no deberían tener relevancia cuando estás evaluando un puesto de trabajo, porque lo más importante son sus competencias, su experiencia y la educación, no lo demás que es manejable y es personal. ¿Ok? Como les digo, es una pregunta más controversial y tenemos que saber cómo lo preguntamos. ¿Qué más? Otro error común es la falta de feedback a los candidatos. Lo que les decía, necesitamos ser empáticos, empáticas cuando estamos en un proceso de reclutamiento y selección. Necesitamos actualizar tanto a los candidatos que están pasando una siguiente etapa como a los que no están pasando sobre su estatus en el proceso. Si por ahí tenemos que enviar correos de agradecimiento, hagámoslo. Nunca está de más, chicos. Siempre tratemos de tener un día a la semana para enviar todos los correos de agradecimiento de todas las vacantes que estemos reclutando. Necesitamos actualizar la información y necesitamos que nuestro candidato sepa en qué estado se encuentra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahora viene esas cosas que sí debemos hacer, esas buenas prácticas que sí o sí debemos tener. Buenas prácticas. Al momento de las pruebas psicométricas, asegurarnos que las pruebas sean relevantes a nuestro puesto, que realmente estemos calibrando las pruebas, discúlpenme, al puesto que estamos evaluando. Por ahí alguna vez me pasó que tenía un asistente que estaba buscando un practicante y ya pasaba un mes y medio, ya demasiado tiempo para una posición que tiene alta oferta de candidatos y no lo encontraba. Me decía siempre en el momento del daily que lamentablemente los candidatos no pasaban las pruebas, pero ninguno pasaba las pruebas psicológicas. Obviamente yo extrañada dije, ¿qué está pasando aquí? ¿O estás reclutando mal? ¿No estás reclutando en los canales adecuados? ¿O tus pruebas psicológicas no están bien configuradas? ¿Has revisado que estén bien parametrizadas?
Y allí mi asistente se queda pensando, se pone blanco, se asusta y me dice, creo que no, ¿no? Entonces yo voy a la plataforma para esto. Muchas veces las evaluaciones psicológicas ya no son como antes, que aplicabas de manera física, de manera más manual, sino que utilizas algunas plataformas ya que te ayudan a interpretar los resultados y solamente tú tienes que ingresar la información o las pruebas que deseas utilizar, ¿no? Ingreso a la plataforma y me doy cuenta que había configurado en los valores más altos para evaluar a estos practicantes, cuando al ser una posición que todavía está en formación, todavía justamente podría estar en los valores iniciales o en los valores medios, pero no en valores tan altos. Obviamente por eso muchos no habían llegado a pasar el proceso. Entonces, tengamos cuidado de qué tipo de pruebas utilizamos, cómo configuramos nuestras pruebas, si son realmente relevantes. ¿Qué más? Combinar las pruebas psicométricas, herramientas para una evaluación integral. Explicar a los candidatos el propósito de las pruebas. A veces muchos de ellos se asustan, se ponen nerviosos y al final pueden tener malas puntuaciones por este sesgo, por este momento en que no fue bien aplicado la evaluación. Preparar el cuestionario basado en el perfil. Esto sobre todo responde a cuando estamos entrevistando. Ya que ya de preguntas van a ser utilizadas, que pueden ser nuestra guía, porque nunca está de más justamente validar el perfil y esas preguntas que van a ayudar a explorar realmente el match con el puesto. Crear un ambiente cómodo para el candidato, que nuestro ambiente sea óptimo. Por ejemplo, tengamos un momento de rapport, un momento donde el candidato llega, baja esas defensas, baja ese nerviosismo y puede ser auténtico. ¿Cómo lo obtenemos? Yo a veces utilizo, cuando están en la entrevista, les pregunto cómo están, qué tal ha sido el tráfico, si es que es presencial, les cuento también un poquito sobre mí, por ahí alguna anécdota divertida, y ellos se tranquilizan y pueden contestar las preguntas con fluidez y mayor autenticidad. En cambio, se imaginan si yo estuviese molesta, estuviese muy, muy intrusiva, obviamente el candidato se pone más nervioso y sus respuestas van a estar en evitar preguntas discriminatorias o ilegales. Les decía, registrar las respuestas para un análisis posterior, ¿ok? Siempre registremos las respuestas porque es información ya más cualitativa, pero información que vamos a poder interpretar más adelante y también vamos a utilizar con las pruebas psicométricas. Si las pruebas psicométricas utilizamos después, pues podemos entender un poquito más del perfil. Y si hemos utilizado antes las pruebas psicométricas, pues ahí si salió bajo en algún aspecto, en alguna competencia, podemos utilizar esa información de la prueba psicométrica para preguntarle en la entrevista. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? ¿Alguna experiencia? A ver, por acá creo que en el chat me habían dejado una pregunta. ¿Existe un presupuesto monetario para el reclutamiento? Si es así, de manera óptima. En el proceso va a depender del tipo de empresa si tenemos un reclutamiento así, un presupuesto asignado, ¿ok? Muchas empresas cuentan con un presupuesto no tan alto para el proceso de reclutamiento, pero, como les digo, el uso va a depender del tamaño de la empresa, también la cantidad de las contrataciones que tú vas planificando, de las necesidades que van planificándose en el año, ¿ok? La estrategia de adquisición de talento siempre va a depender también de ese presupuesto, lamentablemente. Hay empresas que no invierten mucho porque no pueden, ¿no? Son empresas más pequeñas y se van quizá por lo fácil, ¿no? Programa de referidos, solo talento interno. Pero eso obviamente les va a traer limitaciones. Entonces, por ello, nosotros tenemos que ser esa área consultativa donde tenemos que mostrar por qué se tiene que invertir un poquito más para encontrar talento fuerte. Se tiene que definir esas prioridades, identificar esos roles críticos y asignar un mayor presupuesto a esos roles que son difíciles de cubrir.
También tenemos que por ahí considerar los niveles de rotación, por ahí las necesidades futuras para prever los costos, ¿no? Algunas veces cuando nosotros utilizamos presupuesto, nos asignan a los jefes, a la jefatura, que por ahí utilicemos ese presupuesto que nos han dado y es importante saber distribuirlo. ¿En qué plataformas voy a utilizar? Son plataformas que van a dar resultados, qué herramientas, que por ahí justo les hablaba de esta plataforma de pruebas psicométricas, si realmente es relevante para mi empresa que utilice, que contraste a esta plataforma, si por ahí más bien tengo que irme o enfocarme en invertir en la marca empleadora, en el employer branding, o si tengo que capacitar a mi equipo, me he dado cuenta que mi equipo de reclutamiento necesita aprender más, por eso voy a invertir capacitándolos, ¿no? Entonces va a depender mucho de las necesidades que tenga la empresa y cómo yo invierto, cómo yo distribuyo. Un poquito para aquí, un poquito. ¿Ok? Muy bien. Magallanes nos dice, entonces para reclutar al que está de buen humor y no molestos, bueno, al final tenemos que justamente evitar proyectarnos, evitar utilizar, ¿no? La emocionalidad total, sino más bien ser racionales y objetivos al momento de reclutar. Si no, por ahí nos encontramos candidatos que por ahí que no pasan y te pueden hasta agredir, ¿no? Yo tuve alguna vez un analista a quien le robaron el celular en medio de una dinámica. Estábamos terminando la dinámica y la analista se olvidó el celular del trabajo en la sala de capacitación y como la chica no había pasado el proceso, le habían dicho muchas gracias, retírate, acompáñanos afuera, ¿no? Al ascensor. La chica, la candidata, pues tomó el celular, no había nadie y se lo llevó en pos de venganza, ¿no? Entonces imagínense, tenemos que tener siempre bastante cuidado y ser objetivos, más que estar siempre alegres, sino neutrales y objetivos y transmitir esa confianza y esa tranquilidad para nuestros candidatos y de esa manera tratar de que sean más auténticos y evitar esa deseabilidad social que muchas veces traen consigo a los procesos. ¿Ok? Muy bien. Les he traído un casito, nos quedan justo unos minutos todavía para culminar la clase y este caso sobre todo es para ver cómo vamos con esta intuición, con este nivel de juicio que tenemos que tener al momento de seleccionar. Es un caso sobre el nuevo coordinador de proyectos en una empresa denominada Innova Proyectos SA. ¿Ok? Por si acaso, la empresa justamente está buscando un coordinador de proyectos para liderar equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. El puesto requiere habilidades como liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. También tienes experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y un conocimiento básico en metodologías ágiles. Vamos a leer los perfiles de 3 candidatos adecuado para el puesto, el candidato que ustedes como reclutador recomendarían a este jefe, a este cliente interno que está buscando. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver nuestros candidatos. Tenemos a candidato 1, el candidato Juan Pérez, que tiene como experiencia 5 años, líder de equipos en una empresa de construcción. Sus fortalezas justamente es experto en resolución de conflictos, alta capacidad de organización, conocimiento técnico, manejo básico de metodologías ágiles como Scrum y oportunidades de mejora, poca experiencia en tecnología y software. Candidato 2, María Gómez, 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología, fortalezas, conocimiento avanzado de metodologías ágiles, Scrum Kanban, excelente comunicación y habilidades interpersonales, conocimiento técnico, certificación en gestión de proyectos y debilidades, poca experiencia liderando equipos directamente. Finalmente, candidato 3, experiencia 4 años como coordinador de proyectos en una ONG, fortalezas, alta capacidad de liderazgo, motivación de equipos,
experiencia y manejo de presupuestos, planificación estratégica. Conocimiento técnico, familiaridad en software de gestión. Debilidades, sin certificación en metodologías ágiles. Entonces, estamos buscando este coordinador de proyectos para una empresa de tecnología que debe conocer metodologías ágiles como liderazgo, comunicación, planificación. ¿Cuál de estos 3 candidatos ustedes recomiendan? Coloquen en comentarios, chicos. Candidato 1, candidato 2 o candidato 3. Aquí me pueden decir el 1. Candidato 2 también. ¿Cuál recomienda? Magallanes nos dice el candidato 3, porque tiene más experiencia. A ver. ¿Será el candidato 3? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué piensan? Nos vamos con el 3. Le recomendamos a nuestro cliente interno el candidato 3. O el candidato 2. ¿Qué piensan del candidato 2? También tiene experiencia, no como coordinador, pero lista de proyectos 3 años. Y en una empresa de tecnología también. Y además conocimiento avanzado en Scrum, incluso certificaciones. Kaiser nos dice candidato 2, por ahí candidato 2. Paola levantó la mano, Paola. Por ahí sí puedes activar tu micro y nos cuentas qué piensas. Por ahí sí nos ayudan activando el micro de nuestra compañera Paola. No puedes. Sí, a ver, vamos a ver si te pueden ayudar a activar el micro, Paola. El equipo de ITEC. Si no, también cuéntame por el chat. No hay problema. Sí. Ahí está. Nuestra compañera Sandra de ITEC. Pero si no, Paola, no te preocupes. En el chat también explícame cuál candidato te parece más adecuado. Candidato 2. Muy bien, muy bien. Muchos nos hemos ido por el candidato 2, justamente porque estamos recomendando la potencialidad, ¿no? ¿Qué tan potencial puede ser esta persona y cuánta motivación y compromiso puede tener? Una persona que ya ha estado en una posición de bastante liderazgo, por ejemplo, como el candidato 1, que ya ha sido líder incluso en su equipo, 5 años, pasar a una misma posición, con unas mismas funciones y quizá probablemente con un mismo sueldo, probablemente para el primer año, por necesidad, ¿no? Pueda que resulte. Pero en los siguientes años pueda sentirse desmotivado, pueda sentirse incluso en la necesidad de buscar nuevas oportunidades laborales. Candidato 2, además que este candidato todavía le falta conocimiento en las metodologías ágiles. El caso del candidato 2, por ahí tenemos que ya ha tenido esa experiencia como analista de proyectos, pero todavía no tiene esa responsabilidad de coordinador de proyectos y quizá hasta este crecimiento le motive, ¿no? Y lo haga realmente bien. Candidato 3, por ahí me dicen, claro, tiene experiencia como coordinador de proyectos, pero en una ONG, que es muy distinto a una empresa de tecnología. Entonces, tenemos que siempre tener cuidado qué tipo de candidatos escogemos, recomendamos y que también se adecúan al contexto específico que estamos buscando. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a ir a nuestra última parte de la clase. En este caso es el cierre y la contratación. Nosotros tenemos la contratación.
cuando ya elegimos a nuestro candidato, ¿no? Cuando ya nosotros logramos seleccionar ese candidato ideal, quizá el candidato 2 que acabamos de ver en nuestro caso, y nos toca negociar, nos toca que este candidato acepte la propuesta. Tenemos que ofrecerle la posición, tenemos que comunicarle de manera formal y luego de ello nos va a tocar la revisión de documentos. Cuando este candidato acepta, tenemos que formalizarlo ya sea mediante una carta propuesta, ya sea mediante la llamada, ya sea mediante el multicanal y pedirle, una vez que aceptó, una serie de documentos para su legajo de empleado. Documentos que nos van a ayudar a motivar y también al mismo tiempo validar que esté, ¿no? Que esté en consonancia a la posición, ¿no? Por ahí, certificados de educación, por ahí antecedentes, a veces algunas empresas piden historial crediticio, al menos aquí en Perú, que nos van a ayudar a que validemos que toda la información que nos ha comentado en las distintas entrevistas sea válida, verdadera, ¿ok? Y además que son documentos que nos pide la ley y también la política de la empresa. Entonces nos dimos cuenta de que todo iba bien, pues nos toca la firma del contrato y de esos acuerdos legales importantes para la relación laboral, que ya es la formalización total. Allí nosotros tenemos que estar muy bien asesorados con nuestra área legal, con el área de administración de personal, con el área laboral, ¿no? Para firmar un contrato bien hecho, un contrato que esté y que refleje todas las condiciones del trabajo, como salario, expectativas, beneficios, condiciones laborales, incluso horario, qué herramientas les vamos a proporcionar, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Un cierre, como tal, es esa extensión del proceso de reclutamiento y selección. Que este cierre, calidad, tiene que seguir teniendo esa personalización, esa preocupación por la experiencia de nuestro candidato. Es este paso final donde vamos a concretar estos acuerdos entre candidato y empresa. Cuando estamos negociando, incluso este cierre, este proceso, esta oferta, tenemos que hacerlo de una manera bien manejada. Para ello nosotros necesitamos tener competencias como comunicación, negociación efectiva, asertividad, flexibilidad. ¿Okay? Tenemos que ser empáticos. ¿Qué más? Por ahí tenemos el proceso de recapitulación, ya para culminar un poquito nuestro proceso o nuestra clase de hoy, que hoy hemos visto 4 procesos, 4 elementos necesarios al momento de reclutar, seleccionar y contratar. Hemos visto atracción del talento, hemos visto reclutamiento, hemos visto selección y contratación. Atracción del talento, cuando identificamos justamente cómo debemos construir esa marca empleadora, cómo atraemos a esos candidatos para que realmente estén interesados en algún momento postular o pertenecer a nuestra empresa. Reclutamiento, esa estrategia efectiva que usamos portales de empleo, redes sociales, referencias, pedidas laborales, estrategias, alianzas, etc. ¿Cómo nos adaptamos a tener la mayor cantidad de postulantes a una vacante específica que es fruto de una necesidad también en la empresa, ¿no? Y selección ya implica ese proceso de seleccionar, de escoger al candidato más adecuado de todo nuestro pool de candidatos, ¿no? Tenemos por ahí algunas técnicas como entrevistas, pruebas psicométricas, dinámicas grupales, dinámicas también tipo entrevistas grupales, resolución de casos, etcétera, etcétera. Tenemos que saber cómo evaluamos, qué estamos evaluando y utilizando, lo que les decía, las competencias para también evaluar y reclutar por la potencialidad. Finalmente, la contratación, que nosotros tenemos que dirigir, tenemos que asegurarnos que siga siendo de calidad, que siga teniendo una revisión minuciosa al momento de indicar esas condiciones laborales,
ese contexto específico. Alguna vez me pasó que tuve una candidata que por más que se le dijo desde el inicio del proceso que tenía que asistir a una sede 2 veces a la semana, una sede presencial que le quedaba lejos de su casa, se le dijo, y incluso en el contrato y en la carta oferta se mencionaba, cuando le tocó asistir, se negó a asistir. Tuvimos todo un tema con esta candidata, bueno, ya empleada, y al final hubo una rotación que no era lo esperable, ¿no? Entonces, a pesar que se les dice a veces las condiciones a los candidatos, tenemos que tratar de repetirlo para que no sucedan este tipo de malentendidos. Siempre está revisando, haciendo hincapié sobre todo en este tipo de condiciones. ¿Ok? Me han dado por acá una preguntita. Al momento de la contratación, el candidato puede exigir algo de sus beneficios o solo está limitado a aceptar a lo que la empresa les ofrece. Pasa bastante que tú cuando estás haciendo tu proceso de selección, haces un llamado o un filtro, ¿no? Para validar también antes de la entrevista que tu candidato esté interesado, ¿no? Le dices, hola, ¿qué tal? Veo que has postulado a la posición, me interesa tu perfil, te cuento un poco más. Le explicas los beneficios, le comentas, incluso le dices a veces el salario. ¿Estás interesado? ¿Quieres postular? Y ellos dicen que sí, ¿no? Pasa todo el proceso, llega el momento, son los elegidos y te dicen, ¿sabes qué? Yo desde el principio eso de selección y me han ofrecido más. ¿Me puedes ofrecer más? Y por ahí voy contigo. Entonces allí va a depender de si tú al momento de el filtro telefónico le dijiste el salario máximo de tu presupuesto, pues estás un poco limitado. Si le dijiste un salario que todavía está en el rango y todavía tienes cierta flexibilidad para mover, pues puedes negociar un poquito más, puedes moverte un poquito más. Si ya ofreciste el máximo, pues al menos en expectativa salarial no vas a poder ofrecer más, pero quizás sí puedes tener flexibilidad en otro tipo de condiciones, ¿no? Como la modalidad de trabajo, las horas de trabajo, por ahí otro tipo de beneficios, cobertura de PS, cobertura oncológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí va a depender mucho de también cómo el candidato negocia contigo, cómo tú también negocias, y por eso necesitas conocer lo que puedes negociar y lo que no. ¿Ok? Muy bien, excelente pregunta, Magallanes. Muchísimas gracias. Y ahora, justamente ya para cerrar, me gustaría que veamos un poquito sobre esta reflexión final del proceso de reclutamiento y selección. El proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación no solo conecta a las personas con la empresa, sino que sienta las bases para una relación laboral exitosa. Necesitamos implementar estrategias innovadoras y enfocadas en el talento humano para que las empresas logren sus objetivos estratégicos. ¿Ok? Y ya me gustaría que ustedes me ayuden a validar verdadero o falso sobre estos enunciados que les he traído. Primer enunciado. A ver si hemos aprendido, si hemos prestado atención. La atracción del talento y el reclutamiento son lo mismo, verdadero o falso. ¿Qué piensan? Después de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido, ¿es lo mismo el proceso de atracción y de reclutamiento? ¿Qué piensan? Coloquemos por ahí en nuestros comentarios. ¿Qué dice? Me pone F, falso, como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Falso. Muy bien, es distinto. Nos hemos dado cuenta, proceso de atracción del talento más pasivo, proceso de reclutamiento reactivo a una necesidad específica. Excelente. Vamos con el siguiente. LinkedIn es un canal utilizado tanto para la atracción como para el reclutamiento. Justo esta red social LinkedIn, ¿no? Que nosotros utilizamos bastante para que las empresas se posicionen, para que muestren lo que hacen. ¿Es un canal utilizado para atracción y reclutamiento? Verdadero. Sí, las empresas lo utilizan para ambos medios. Ajá, María del Pilar me pone B, verdad. Esto es verdad. Muy bien. Vamos con el siguiente enunciado. En la selección de personal, en el
sesgo y mejoran la objetividad. Verdadero, ¿no? Estas entrevistas que no son tan cerradas, que manejamos nosotros por preguntas, por competencias, que hacemos repreguntas, que utilizamos información de las pruebas psicométricas. Finalmente, ¿las pruebas psicométricas son innecesarias en el proceso de selección? Falso. Necesitamos la información psicométrica, necesitamos tener esa información cuantitativa para conocer. Y el enunciado final, una empresa puede contratar a un candidato sin firmar un contrato formal. ¿Qué dicen? Aquí en Perú al menos. Para los que no estamos en Perú, ahí me cuentan cómo es la situación en su país. Aquí en Perú, ¿es verdad o falso? Que una empresa puede contratar a un candidato sin firmar un contrato formal. ¿Qué piensan? Me dicen falso. Allí depende, ¿ya? Es una pregunta un poquito capciosa. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen la modalidad de contrato indefinido y te pueden contratar de manera verbal, ¿ok? Y justamente tú puedes iniciar a trabajar sin este tipo de contrato. Pero ¿qué pasa? Que si no lo formalizan en un plazo máximo, también este contrato se desvirtúa y pueden tener sanciones. Si hay una empresa, más bien, que solamente utiliza un contrato tipo a plazo fijo y utiliza un contrato verbal, ¿no? Y el empleado puede demostrar mediante boletas, mediante correos, la relación laboral que ha mantenido y que nunca firmó su contrato, pues esta persona puede ser recompensada siendo contratada de manera indefinida, ¿ok? Por un ente que vigila todo esto del Ministerio de Trabajo, que es SUNAFIL. Entonces, es una pregunta un poquito capciosa. Tengamos siempre cuidado, mejor nos aseguramos y hacemos el contrato de manera formal, donde exista una firma tanto del empleado como del representante de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso es nuestra segunda clase el día de hoy. Hayan aprendido un poquito más. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. No se olviden que tenemos clase todavía el día de mañana, así que por favor atentos, atentas y nos vemos mañana, ¿ok? Un abrazo, cuídense mucho y muchísimas gracias al equipo de ITEC. Por ahora me retiro. Buenas noches, chicos. Gracias.